Y continuamos aquí en Alta Política, como todos los martes, y estamos en vivo, en vísperas del 9 de julio. Como dice siempre Javier Cornejo, recordemos en cada feriado por qué es el feriado, ¿no? Y hoy también vamos a hablar en algún momento del programa de qué hablamos cuando hablamos de independencia. Armando, porque es un gran tema, ¿no? Hablar de independencia en la Argentina. Claro. Siempre le echamos la culpa históricamente al imperialismo, ¿no? Y uno dice, había varios, más que a título, digamos, no de chiste, sino de pena, decir, los buitres están entre nosotros, ¿no? Porque además hay muchos fondos buitres de muchísimos argentinos, ¿no? Y es como un poco la historia de la deuda externa, que nunca se ha revisado, más allá de que hay que honrar las deudas y que si la Argentina los tomó con malos o buenos gobiernos, no se puede evidentemente evitar hoy negociar. Pero el informe Olmos nunca se revisó, ¿no? Y el juez Ballesteros tiene, tengo entendido, 2/4 completo del informe de Alejandro Olmos, que fue muy sustancioso a la hora de analizar la deuda, ¿no? Otro gran tema para hablar en algún momento, ¿no? Sí. Bueno, yo, retornando un poco al tema anterior, o sea, los problemas que yo me centro en Salta, porque me parece que es lo que tenemos más inmediato, es mi mayor vocación, digamos, también la cuestión salteña, es identificar bien cuáles son los motores que están en condiciones de resolver el gran problema de la pobreza y de la exclusión social. Esto es lo primero, hay que identificar los motores. Cuando yo le escucho a Ricardo Alonso, por ejemplo, hablar del recurso minero y del potencial hidrocarburífero, y escucho hablar por primera vez de los monos y de Yacoraite, etcétera, me doy cuenta que ahí hay un potencial. Cuando le escucho a Céltico Rodríguez que habla del potencial agropecuario y agroindustrial de Salta, me doy cuenta también que Salta no es, porque a lo mejor hace 10 años éramos pobres, o hace 20, ahora no, porque esa producción potencial tiene altos precios que pueden transformar definitivamente Salta. Ahora, simultáneamente, cuando observo las instituciones, me doy cuenta que esas instituciones no van a producir no van a transformar esa riqueza en igualdad social. Entonces tenemos que cambiar esas instituciones y para eso hay que, por ejemplo, dictar esta ley de ordenamiento territorial, rediseñar, regionalizar Salta y demás, y terminar con un cierto estilo monárquico que hay en algunas instituciones. Yo no entiendo cómo el Poder Judicial, por ejemplo, puede definir su plan estratégico entre 4 paredes, es decir, lo definen ellos, lo ejecutan ellos, lo controlan ellos y el resto de la sociedad no sabe qué está pasando. Lo mismo pasa con la auditoría, el plan de auditoría. Creo que ambas cosas deberían hacerse en audiencia pública, como recomienda, por ejemplo, el presidente de la Corte, Lorenzetti, que ha reflexionado sobre el valor de la audiencia pública como una instancia de participación. Bueno, aquí en Salta hay, digamos, estilos monárquicos, una cantidad de poderes o instituciones que no quieren ser controladas. Esto me parece lo importante. Y luego, por volver al tema, que cada vez que que estoy leyendo sobre esto de la educación, me parece apasionante y definitorio para Salta, la educación es parte de la energía que debe mover esos motores. Y tenemos esa energía, digamos, debilitada, no tenemos energía suficiente, porque nuestra educación, que no hay que equiparar a la escuela pública ni a la escuela privada, si la educación es algo más que la escuela, no ha hecho, los responsables de diseñar la política educativa no han hecho un diagnóstico de qué educación se necesita en Salta. Bueno, fíjate vos, ¿no? Este tema que a mí me interesa enormemente, porque no digo que solamente lo hayan hecho los Kirchner, ¿no? Pero la democracia de estos últimos 30 años ha extinguido, a mi juicio, cualquier valor, digamos, o cualquier referencia valorativa a bienes superiores. Es decir, me parece como que se ha extinguido. Entonces no puedo venerar algo que sea venerable por encima, digamos, y esas cosas se han extinguido y se ven hoy en la vida cotidiana de los argentinos. Nos ha vuelto una sociedad grosera, ¿no? Y se lo ve en la televisión, se lo ve inclusive en esta, diríamos, esta separación de dos Argentinas, aquellos que pueden
muchas veces educarse y aquellos que no, porque la educación pública está deficitaria, ¿no? Entonces, ¿no será que tendremos que, no volver a cosas a lo mejor de pasado, redefinir un país para adelante, pero donde hay valores que son aceptados por todos los argentinos? Y como era antiguamente, ¿cómo no va a tener autoridad la maestra, ¿no? Yo te pregunto, Armando, si vos eras chico, ibas a la escuela y tu papá y tu mamá, llegabas con una mala nota, tu papá y tu mamá además te retaban, no iban a retar al maestro, ¿no? Digo, empezando por esas cosas tan sencillas, o como subirte, por ejemplo, a un televisor, a un colectivo y darle el asiento a una señora mayor o a una embarazada, ¿no? Entonces uno dice, me parece que ¿Cómo mirás esa Argentina, más allá del plan educativo que tenemos que ir rediseñando? ¿Se puede volver a una Argentina de valores? ¿Hay que hacerlo? ¿El próximo presidente tendrá que decir, señores, no podemos vivir en un relativismo absoluto de todo? Sí. Mira, yo sobre el tema de la educación, que me empecé a interesar como simple observador y como siempre salteño, empecé a entenderlo luego en una charla con Martín Rizo Patrón. Hablé 4 horas con el profesor Luis Patrón. Un gran amigo y es columnista de aquí. Conocí aquí en esta mesa, lo conocí. Sí. Después me puse a charlar con él y empecé a entender cuáles eran los problemas que tiene la educación en Salta. Y uno de los problemas que tiene la educación es, digamos, el unitarismo de la política educativa. Es decir, el hecho que la política educativa y los determinados contenidos vengan enlatados de Buenos Aires y Salta no haya podido reflexionar sobre cómo quiere orientar, cómo quiere transformar algunos aspectos de la cultura salteña que deben ser transformados porque no se condicen con este avance hacia, en fin, la modernidad, vamos a llamarle, ¿no? Por ejemplo, el machismo, por ejemplo, la microviolencia que hay en las escuelas, la violencia que hay en las familias, la violencia deportiva, en fin, la violencia, la microviolencia, no digo los grandes crímenes. Que hayan puesto de nombre el bullying, pero en realidad es violencia, claro, violencia escolar. Exactamente, ¿no? Claro. Sí. Eso es un problema muy serio que tenemos. Hay problemas de sociabilidad del salteño que se traducen luego en su marcha productiva, su integración social. No tenemos capacidad para resolver conflictos, ¿no? El salteño en algunos casos tiene una timidez, algunos sectores sociales, una timidez exagerada. Nuestra educación está divorciada del proyecto productivo. Si nosotros decimos que los motores son combustibles y alimentos, habría que ver cómo educamos desde la escuela primaria hasta la universidad para tener personas dispuestas a administrar y poner en marcha los alimentos y los combustibles. Y estoy seguro que no, porque está todo diseñado. Nosotros somos un país profundamente unitario en la educación, en los sistemas de transporte, por ejemplo. Entonces, ahí hay que abrir otro debate. Si de esto es lo que tenemos que debatir, creo yo. Si lo que de verdad queremos restablecer el Vergano Cargas para seguir mandando todo a los puertos del Atlántico. Del Atlántico, o si tenemos que abrir una línea ferroviaria al Pacífico, por ejemplo. Si el C14 tendría que funcionar perfectamente bien. Esa es la cuestión, ese es el gran debate. Entonces, nosotros tenemos que revisar todo el diseño del país unitario, que fue un país que empobreció, un diseño que empobreció al interior, que obligó a emigrar a muchos norteños, ¿no? Y que ahora a veces cuando hablo con algunos porteños me dicen, bueno, pero nosotros con el Fondo Conurbano Bonaerense pagamos a los santiagueños, los chaqueños, salteños que vienen. Bueno, vienen porque ustedes se llevaron el petróleo, se llevaron la riqueza, no establecieron la aduana, es decir, limitaron nuestro potencial de crecimiento, que a lo mejor hace 30 años no había más remedio, pero hoy, con nuestra producción a los precios que tiene y que puede tener en el futuro y con los mercados que reclaman o demandan alimentos y combustibles, ofrecen un panorama totalmente distinto. Por eso necesitamos un gobernador que sea, digamos, un caudillo federal, en el mejor sentido de la palabra caudillo, que sea un demócrata que sepa que Salta tiene que ejercer sus derechos en la mesa donde se deciden los temas en Buenos Aires. Qué importante esto que decís, Armando, y ojalá que vos también seas convocado en esta nueva etapa por la política en general, porque tu experiencia en España, tu experiencia en Argentina, has sido ministro de Trabajo, conocés de esta realidad, y yo estoy convencido de que
hay una deuda enorme de la nación hacia las provincias, porque nosotros fuimos la que delegamos el poder en la nación históricamente, y hoy fíjate que ni siquiera Salta pudo tener sus libros de educación sexual. La Cámara del Tabaco los había hecho con nuestra idiosincrasia, a nuestra usanza. Lo tuvieron que quemar porque vino la imposición de la nación. Claro. Y obviamente, ¿qué hizo la nación? Porque yo te digo, no es culpa de ningún gobernante, porque en estos últimos años han doblegado la voluntad de los gobernadores, el esquema kirchnerista. Pero bueno, estamos en este fin de ciclo. Yo creo que hay una gran oportunidad para la Argentina. Si somos capaces de darnos cuenta de dónde están estos problemas y somos sensatos los que estamos con compromiso social y político, creo que tenemos que lograr que nuestros hijos tengan una mirada de futuro, ¿no? Y abrir esas posibilidades. Un solo añadido, para terminar la agenda. Hace falta reconstruir la paz de los argentinos. Este país está fracturado, el odio es la energía que destruye, y hay que ponerse a trabajar para reconstruir la paz de los argentinos. Esto es un asunto fundamental. Hay que cerrar las heridas del pasado con un sentido equitativo, y no hay que tener miedo a afrontar el debate sobre ese pasado, ¿no? Muchas gracias, Armando, y coincido, ¿no? Si hay paz social, decía Pablo VI en la Populario Progresio, decía, el nombre de la paz se llama desarrollo.